Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá nuevamente a su canal Mundo Física Chile. En esta oportunidad, siguiendo con el tema de la formación de nuestro planeta, todo lo que es el tema de los fenómenos geológicos, nos toca en esta oportunidad hablar de los volcanes. Por ejemplo, vamos a partir, ¿cierto?, esta presentación inmediatamente con qué es esta imagen, ¿cierto? Acá en la imagen pueden ver, ¿verdad?, que hay una especie de cerro, una montaña, ¿cierto?, en la cual se está elevando una nube, ¿verdad? Una nube de polvo, ¿cierto? En este caso se le llama nube de cenizas, ¿ok? Y obviamente está saliendo por un agujero, ¿cierto?, en esta montaña que se llama cráter, ¿ok? Si se fijan, tiene una estructura cónica, ¿ya? Como estructura cónica, ¿cierto? Esto es lo que estamos viendo en la imagen, es una erupción volcánica. Ahora, las erupciones volcánicas, ¿cierto?, son las que presentaron la primera formación de los volcanes que están por todo el planeta. De hecho, la gran mayoría de los volcanes se encuentran en el cinturón de fuego del Pacífico que vimos en el video anterior, ¿verdad? Que es todo lo que está en el Pacífico, que es la zona de actividad sísmica y volcánica más grande del planeta. ¿Ok? Entonces, las erupciones volcánicas están siendo responsables de la formación de los volcanes. Pero, que es un volcán, ¿cierto? Entonces, un volcán, como pueden ver ahí, ¿cierto? Es una estructura geológica, ¿ok? ¿Por qué es una estructura geológica? Porque tiene relación con el levantamiento de una masa de tierra. Ya, por ejemplo, las montañas también se forman por un levantamiento de tierra, también es una formación geológica. Las fallas, por ejemplo, que vimos en el video anterior, pero también, ¿cierto?, conllevan, ¿cierto?, a un fenómeno geológico. ¿Ok? Por lo tanto, si no queremos hacerlo más técnico, ¿verdad? Un volcán es una ruptura, voy a bajar un poquito acá para que lo vean bien, ¿cierto? Es una ruptura de la superficie terrestre, ¿ya? Que permite la expulsión de magma hacia el exterior. ¿Qué significa esto? Significa que los volcanes, ¿verdad? Al ser una ruptura, ¿cierto? Hacer un quebramiento, si lo queremos decir así, ¿verdad? De la superficie, estos tienen la característica de expulsar el magma hacia el exterior, que cuando después sale el magma, ¿verdad?, del volcán, se le llama lava, en este caso. Ahora, cuando el magma asciende, ¿verdad?, y sale del volcán, se produce un enfriamiento de este magma rápidamente. Por eso es que los volcanes, ¿cierto?, son estructuras rocosas, en este caso una estructura geológica que tiene la forma muy similar a una montaña. Ahora bien, ¿cierto? Ustedes pueden ver ahí en la imagen, ¿verdad? De que la gran mayoría, ¿cierto?, de los volcanes también tienen nieve en la cima, ¿cierto? La cercanía del cráter, que se llama. Pero todo eso, ¿cierto?, tiene que ver también con el clima, con la altitud, etcétera. Ahora, si el magma cuando sale del volcán se enfría, como dice ahí, muy rápidamente. Ya a veces hay volcanes, y vamos a verlo después en un video posterior, ¿verdad? Que pueden expulsar magma, otros que pueden expulsar solamente nubes de cenizas, etcétera. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, tenemos la imagen del volcán Osorno, tenemos el lago Yanquihue, ¿verdad? Ya, y el volcán Osorno es un volcán, ¿cierto?, que está en actividad constante. Ya, siempre, quien monitorea, ¿verdad? ¿Verdad? Acá en nuestro país, ¿cierto? El tema de las erupciones volcánicas es el CERNAGEOMIN, ya, que es el Servicio Nacional de Minería. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros podemos tener, ¿verdad?, que los volcanes, como dice ahí, es una ruptura de la superficie que se caracteriza por expulsar magma, ¿ok? Este magma se enfría y se forma la estructura cónica que tenemos ahí y que la gran mayoría de los volcanes tienen forma cono, ¿cierto? Pero al revés, ¿verdad? Si el cono, ¿cómo lo colocamos? Si el cono fuese así, ¿verdad? ¿Cierto? Un cono de un helado, por ejemplo. Estos son un cono, pero al revés, ¿ok? Más parecido a una pirámide, si lo queremos decir así. ¿Ya? Pero en este caso, como es una estructura geológica, también tiene partes, ¿ok? Tiene una estructura determinada. Pero bien, acá tenemos dos tipos de volcanes. Vamos a volver nuevamente la cámara hacia arriba, ¿ya? Tenemos que los volcanes, ¿cierto? Ya tienen diferentes formas, ¿ok? Como decía recién, igual en otro video, como dije, vamos a explicar en detalle, ¿cierto?, la diferencia de los dos. Ya hay volcanes como por ejemplo el del lado derecho, ¿verdad?, que se encargan solamente de expulsar magma, ¿cierto?, en forma de lava, ¿cierto?, que la lava es más viscosa, ¿cierto?, ya hacia el exterior. ¿Ok? Ahí prácticamente es un volcán muy pequeñito, si lo queremos colocar así, ya, pero que el magma puede llegar al mar
fin y al cabo, cuando la lava, perdón, llega hacia los océanos, ¿cierto? Puede contaminar mucho la cercanía, ¿cierto? Ya de ese océano en particular. Pero hay otros, que son los principalmente que están en nuestro país, que se caracterizan por emitir una nube de cenizas. ¿Ok? Que si bien la nube de cenizas también es contaminante, en este caso ambos son fenómenos que son naturales, ¿ok? En el planeta. O sea, no hay una forma de evitar que esto suceda. Ya no es como que yo voy a ir a la punta de un volcán, ¿cierto? Perdón. Sí, disculpen. No voy a ir a la punta de un volcán, ¿cierto? Al cráter del volcán y taparlo para evitar que erupcione. No, no se puede hacer eso, es imposible. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que fijarnos muy bien, ¿verdad? De que los volcanes, ¿cierto? Son fenómenos geológicos que van a ocurrir siempre en nuestro planeta y que provienen desde el momento en que se formó nuestro planeta. ¿Ya? Entonces, con el tema de la lava, con el tema de las nubes cenizas, podemos definir, ¿verdad?, los tipos de erupciones, que como dije, vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Pero sí hay que tener en cuenta de que no todos los volcanes son exactamente iguales. Ya en general todos los volcanes son muy distintos entre sí. Ahora, yo les hablaba recién, ¿verdad?, de que un volcán tiene una estructura, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Que está caracterizada, ¿cierto? Y que resulta, como dice, importante para las erupciones volcánicas. Cada parte tiene una característica determinada, ¿cierto? Donde la parte más principal, digamos, en sí es el cráter. En el cráter, ¿verdad? Se expulsa el magma que viene desde abajo, ¿verdad? En forma de lava o en forma de nube de cenizas o en forma de rocas que se llaman piroclastos, que vamos a verlo, ¿cierto? En este video también, ¿ya? Y el cráter, ¿cierto? Es una estructura, ¿cierto? Es lo que le da después al final, ¿cierto? De la parte cónica que tiene en la cima, ¿ok? No todos los cráteres ciertos son iguales, hay algunos más pequeños, otros más grandes, de hecho en la imagen anterior, ¿verdad? Se pueden haber dado cuenta de que ese cráter cierto prácticamente no tenía una forma, era una forma irregular, pero la gran mayoría de estos son unas circunferencias que están arriba, ¿ok? Pero por ahí sale cierto el material cierto volcánico. Después tenemos el cono volcánico, que es el número 2, ¿verdad? Que básicamente es la forma del volcán, ¿ya? Que es el material volcánico que sale del volcán y se solidifica o se enfría rápidamente. Por ejemplo, los volcanes de nuestro país también expulsan lava, ¿cierto? Magma en forma de lava, pero esa lava no alcanza a bajar, ¿cierto? Hacia la parte baja del volcán, ya porque se enfría muy rápido, ¿ok? El cono volcánico es la forma que tiene el volcán. El 3, que también resulta muy importante, es la cámara magmática. La cámara magmática es donde se encuentra almacenado el magma que proviene desde el manto, hoy, perdón, que proviene desde el manto, ¿cierto? Ya, y que está esperando para que se produzca la subducción. Recordemos que las erupciones volcánicas, ¿cierto? Son consecuencias, ¿verdad? Del choque, ¿cierto? De las placas tectónicas. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí se encuentra tranquilamente el magma, ¿cierto? Para que cuando se produzca la subducción haya un aumento de presión en la cámara magmática, ¿verdad? Y se empiece a elevar. ¿Por dónde se va a elevar ese magma, cierto? A través de la chimenea, ¿verdad? Igual como en la chimenea de algunas casas, ¿cierto? Ya la chimenea es el conducto que une la cámara magmática donde se encuentra el magma y el cráter, ¿cierto? Que se encuentra en la parte superior. ¿Ok? Esa es la finalidad de la chimenea. La chimenea no puede obstruirse, porque si se obstruye, ¿cierto? El volcán puede entrar en colapso y puede hasta explotar el volcán, cosa que no pasa generalmente. Y el punto número 5, ¿cierto? Algunos volcanes tienen este número 5, no todos por supuesto, que tienen un segundo cono, ¿cierto? Que es el cono secundario, que son las pequeñas ramificaciones que posee la chimenea, los diferentes desvíos, por los cuales también puede salir material volcánico. A veces algunos son cordones montañosos, ¿verdad? O cordones volcánicos, donde se forman muchos volcanes en un solo sitio, ¿ya? O un volcán principal y otros más pequeñitos, ¿ok? Que son a partir, como les decía, del cono secundario. En la siguiente tabla, ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? Ya paso por paso, ¿cierto? Cómo es cada una de las partes del volcán, ¿cierto? Esta estructura, ¿ya? No tenemos el cráter, el cono volcánico, la cámara magmática, ¿cierto? La chimenea y el cono secundario. Acá, si quieren leer detalladamente cada parte del volcán, pueden pausar el video, ¿cierto? Leer tranquilamente, ¿cierto? Esta parte para después seguir con el resto del video, ¿ya? Pero como les decía, la estructura, ¿cierto? Tiene, en este caso, 5 partes.
el cráter, ¿verdad? Que es la parte que está arriba, el cono volcánico, ¿cierto? Que es la forma del volcán, la cámara magmática, donde se almacena el magma, la chimenea, donde es el conducto que une la cámara, ¿cierto? Con el cráter, y el cono secundario, que no tienen todos los volcanes, sino que son las ramificaciones, ¿cierto? O los desvíos, ¿cierto? En la chimenea, ¿ok? Como tiene una estructura, tenemos que saber también después cómo se forma, ¿cierto? ¿Por qué se produce, ¿cierto? Un volcán? Porque si bien sabemos que un volcán es una estructura geológica, ¿verdad? Y es una ruptura de la superficie, ¿por qué se forma? ¿Cómo se forma en este caso? Entonces acá nosotros podemos saber, ¿cierto?, de que para ver cómo se forma un volcán, tenemos que ver qué tipo de límites están presentes dentro de una erupción volcánica, ya sea un límite convergente, que son los más principales, y los límites divergentes, por ejemplo, en el caso de las dorsales oceánicas. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a trabajar obviamente con que como el volcán es una estructura geológica y que se levanta, como dice ahí, debido al ascenso del magma, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cierto?, cómo se produce este volcán. Hay que tener en cuenta de que hay volcanes, ¿cierto?, que se producen a nivel del continente, como por ejemplo la gran parte de los que están acá en nuestro país o en el Cinturón de Fuego. Algunos se producen en islas volcánicas, que son en puntos donde no están acostumbrados, ¿cierto?, a ver límites de placas, ¿cierto? O los volcanes submarinos, por ejemplo, también que se producen en las dorsales oceánicas. Ahora, en la siguiente imagen, ¿cierto? Tenemos una representación, ¿verdad? Tenemos una imagen que explica paso por paso cómo se produce, ¿cierto? ¿Verdad? Una erupción volcánica, que también, si quieren ver la imagen en detalle, ¿cierto? Los invito a colocar pause después en el video, ¿ya? Y también para que la analicen tranquilamente. Voy a leer rápidamente cada parte para que se den cuenta. Por ejemplo, vamos a empezar desde arriba, ¿cierto? Dice ahí, cuando dos placas tectónicas ubicadas en el mar se separan entre sí, o sea, en límites divergentes, se producen las dorsales, ¿cierto? El magma que proviene del manto, ¿verdad? Asciende, ¿cierto? De tal manera, ¿cierto?, que se acumula en la corteza oceánica, lo cual podría formar una isla volcánica. No siempre los límites divergentes para que forman las dorsales oceánicas, la cinta transportadora que hablábamos la otra vez, no siempre van a formar islas volcánicas, ¿ok? Pero sí hay algunas islas volcánicas que se forman en las dorsales oceánicas. Por ejemplo, Islandia, ¿cierto? Sería un caso, ¿verdad? Islandia se conoce como la tierra del fuego y el hielo, porque tiene un volcán, pero también tiene partes muy congeladas en ese caso. Ya es uno de los países que tiene una gran variedad en cuanto a lo que es fuego y es hielo, específicamente. ¿Ok? Y eso sería la dorsal. Por ejemplo, voy a marcar con el mouse, ¿cierto? Sería más o menos en esta zona. ¿Ok? Porque recordemos que las dorsales oceánicas se forman por el ascenso del magma, ¿cierto? Que rompe, ¿cierto?, la corteza oceánica y la va renovando. Entonces, obviamente, ahí se produce en el caso de los límites divergentes. La de arriba, la otra. En el caso de que las placas tectónicas estén en el continente, o sea, la gran mayoría, ¿cierto? El ascenso del magma provocará una renovación de la corteza, lo que a su vez permitirá las zonas de depresión o rift en la que el agua se acumula, se puede, perdón, acumular formando los lagos, ¿ya? Hay algunos ciertos volcanes, ¿verdad?, de que tienen lagos cerca. Por ejemplo, vimos al principio el volcán Osorno, que tiene el lago Yanquihue a sus pies, ¿ya? Hay algunos volcanes que cuando se forman en el continente, ¿cierto?, permite zonas de depresión, o sea, como valles, si lo queremos llamar así, en el cual, ¿verdad?, se puede acumular una suficiente cantidad de agua para formar lagos. Ahora, no todos los lagos, por supuesto, tienen un volcán cerca, ¿ok? Pero sí, sí en el caso de que los volcanes se forman más hacia el interior, ¿verdad?, del continente, ¿verdad? Permitirá la formación de los lagos también, ¿ya? Y eso pasa, por ejemplo, acá tengo el mouse, pasaría más o menos en este punto. Por ejemplo, un caso sería el volcán Osorno, ¿cierto?, en el sur de nuestro país. Voy al lado de abajo, ¿cierto?, al lado izquierdo. En el momento en que dos placas tectónicas que se encuentran en el mar colisionan entre sí, o sea, un choque, ¿cierto? Una subducción, una de ellas desciende debajo de la otra, subducción, de manera que la placa superior formara un arco de islas volcánicas por donde fluye el mar, como en el caso de las Islas Marianas. En este caso, ¿cierto? Que estamos acá, se produce una subducción eh, anormal, ¿cierto? Ya, es que no quiero decir anormal, sino, eh, ¿cómo decirlo? Tiene un nombre más particular, ¿cierto? No común, ¿cierto? Una subducción, ¿cierto? No común, inusual, esa es la palabra que quería buscar.
inusual, ¿cierto? Donde obviamente también se produce un arco de islas volcánicas. Entonces, el magma fluye por ellas y ese es el punto donde se forma la gran parte de las islas volcánicas, por ejemplo, Rapa Nui, Japón, Hawái, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la subducción que se produce en el mar es la que generalmente provoca las islas volcánicas en su gran mayoría. ¿Ok? Japón, por ejemplo, es una isla volcánica, ¿cierto? El monte Fuji, ¿cierto? Se encuentra, obviamente, ¿verdad? Es el volcán, ¿cierto? Que tiene la isla de Japón. Por ejemplo, el, si no me equivoco, es el volcán de Hawái, ¿cierto? Es el Kilauea, ¿cierto? Que es el volcán, ¿cierto? Que está, obviamente, ¿verdad? En Hawái, perdón, Japón, nada que ver, en Hawái, ¿cierto? Que es el Kilauea, en ese caso. ¿Ya? Y también, ¿cierto? También, al ser una isla volcánica, Hawái, ¿cierto? También, ¿verdad? Puede entrar en erupción. De hecho, tanto el Monte Fuji como el Kilauea, ¿cierto? Son volcanes que son activos, generalmente. ¿Ya? El Monte Fuji no es tan activo, ¿cierto? Pero sí puede entrar en erupción en cualquier momento. ¿Ok? El Rapa Nui, ¿cierto? Ya no es es una isla volcánica, ¿cierto? Pero su volcán ya no está activo, generalmente. Bueno, si una placa tectónica, ¿cierto? El caso de abajo que proviene del mar colisiona con una del continente, se forma obviamente un arco volcánico como las cordilleras. Las cordilleras, por ejemplo, de los Andes también se forman, ¿cierto?, por subducciones, ¿ya? Pero no alcanza a ser un volcán como tal, ¿ok? Por eso es que las cordilleras también, o en el caso de las montañas, también tienen una estructura parecida a un cono, pero no lo es así, ¿ok? Ahora, obviamente hay volcanes que se forman no en los límites de las placas, sino que se forman en los bordes, que son los llamados puntos calientes o los hotspots, ¿ya? Donde se forman fisuras, ¿cierto? En el cual el magma también puede formar volcanes submarinos y que de acuerdo a la cantidad de energía que también libera, ¿cierto? Este volcán, puede llegar a formar las islas volcánicas, como por ejemplo Hawái, ¿cierto? Y las que tenemos ahí, ¿cierto? En la imagen de abajo. Por ejemplo, los hotspots serían volcanes o serían, sí, serían puntos calientes donde no usualmente hay límites, digamos. Ya no hay límites divergentes, no hay límites convergentes, ni menos, ni mucho menos transformantes, ¿ok? Sino que son puntos que se encuentran en la mitad de la placa, por así decirlo, no en el borde, ¿cierto? Sino que al medio, si lo queremos decir, así como está mostrado, ¿cierto? Ahí en la imagen. ¿Ya? Estos volcanes, ¿cierto? También son activos, ya hay algunos que no, por supuesto, pero la gran mayoría son volcanes activos y son los que dan lugar a las islas volcánicas, ¿cierto? Como Hawái, como Japón, etcétera. ¿Ok? Esos son los puntos calientes. Ahora, otros puntos calientes también se pueden formar no siempre en islas volcánicas, sino que también, por ejemplo, en el parque de Yellowstone, ¿verdad? Está en Estados Unidos, ¿verdad? Que es la gran caldera de Yellowstone, que es un volcán supermasivo, ¿cierto? Que tiene aproximadamente una energía acumulada de por lo menos 900.000 hasta 1 millón de años, ¿cierto? De energía acumulada, ¿ya? Casi desde casi los finales, ¿cierto? Cuando ya el ser humano ya había aparecido, ¿cierto? En la Tierra. ¿Ya? Hay algunos puntos que no son necesariamente hotspots. Por ejemplo, ahí tenemos los que son los geysers, ¿cierto? Que los geysers también son puntos calientes, pero que no expulsan cierto magma al exterior, ¿ok? Sí expulsan vapor de agua, ¿cierto? Que es una de las cosas que también vamos a ver ahora, ¿ya? Pero que también, ¿cierto? También se caracteriza por eso, ¿ok? Que también son puntos calientes, pero que no necesariamente van a estar en el mar. ¿Ok? Pero sí, como dije, los hotspots, ¿cierto? Tienen una característica que la gran mayoría de ellos puede formar islas volcánicas, pero en el caso de abajo no. Entonces, no siempre un hotspot va a estar siempre en el mar o por lo menos, ¿cierto? Cerca de una placa tectónica. ¿Ok? Bueno, para ir avanzando, ¿cierto? ¿Qué es un volcán? Ya lo dijimos, ¿cierto? Es una ruptura de la superficie, ¿cierto? Que se encarga, perdón, que se caracteriza, perdón, por la expulsión de magma, ¿cierto?, hacia el exterior, ¿cierto?, una estructura geológica. ¿Cuál es la finalidad que posee la cámara magmática? Almacenar, ¿cierto?, el magma que proviene del manto para que después entre en erupción, ¿cierto?, debido a la subducción que se produce. ¿Cómo se forma? Lo vimos en el esquema, ¿cierto?, anterior, ¿verdad? Se forma, ¿cierto?, a través de cualquiera de los dos límites que, bueno, de los tres no, pero por lo menos el convergente y el divergente sí, ya sea una dorsal oceánica, ¿cierto? También puede formar islas volcánicas, volcanes submarinos, o también, por ejemplo, volcanes que tienen un lago cerca.
¿Cómo se relacionan las dorsales oceánicas con la formación de un volcán? Generalmente en los volcanes submarinos, algunas islas volcánicas se forman, ¿cierto?, en las dorsales oceánicas debido a que tanta energía, ¿cierto?, se libera producto del ascenso del mar, ¿ya? Y un hotspot, ¿cierto?, sería básicamente un punto caliente que se encuentra no en los límites de las placas tectónicas, sino que en el medio, ¿cierto?, o en algún punto arbitrario, ¿cierto?, de la placa tectónica. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿cierto?, de que las erupciones volcánicas pueden producir grandes daños, ¿cierto?, en las cercanías de ellos. Por ejemplo, algunos siempre están relacionados mucho con la actividad que tiene este volcán, ya sea con las corrientes de lava, por ejemplo, en la imagen, ¿verdad? O también la expulsión de piroclastos, que son pequeñas roquitas, ¿cierto?, ya de no más de 2 o 3 centímetros de diámetro, que también pueden producir daños, ¿cierto? También se produce lo que se llama un impacto ambiental en ese aspecto. ¿Ya? Pero las erupciones volcánicas también sirvieron mucho para la formación de los océanos, para la formación de la atmósfera, que vamos a ver ahora, ¿cierto?, hacia el final de este video, ¿ya? Pero están muy relacionados, ¿cierto?, los daños que provoca una erupción, ¿cierto?, con el tema, ¿cierto?, de la actividad volcánica. Ahora, obviamente, como yo decía, estos no se pueden controlar. Obviamente, no podemos llegar a algún punto, tapar el cráter, ¿cierto?, con cemento, como algunos ciertos estudiantes me lo han comentado a veces, ya no se puede hacer eso, ¿ok? Sino que obviamente es algo natural que está en la Tierra, ya, por eso que es un fenómeno geológico, ¿ok? Ahora, si los materiales que expulsan los volcanes están relacionados con los tres estados de la materia, ya tenemos, por ejemplo, esos que están ahí, que son los piroclastos que yo les hablaba recién, que se encuentran en estado sólido. Son pequeñas roquitas, ¿verdad?, que salen del volcán. En principio son rocas calientes que salen, ¿ok? Pero cuando ya van en el aire, ¿cierto?, se van enfriando muy rápido, ¿ya? A veces las personas cuando caen los piroclastos lo confunden con piedras o con tierra y pueden dejar, ¿cierto?, las carreteras a veces inutilizables por la cantidad de piroclastos que están en el ambiente, ¿ya? También levantan polvo, por supuesto, ¿ya? Y se fijan, por ejemplo, perdón, antes de seguir, se fijan, ¿cierto?, de que no son más grandes, ¿cierto?, que 5 centímetros. De hecho, hay muy pocos que son de 5 centímetros, 10 centímetros, pero la gran mayoría, ¿cierto?, son muy pequeñitos, de no más de 2 3 centímetros de diámetro. Lo que tenemos ahí también está relacionado con los geysers, ¿cierto?, que es el vapor de agua que expulsan, ¿cierto?, en estado líquido. El vapor de agua también se ve mucho en la nube de cenizas que tenemos ahí también después en la imagen, ¿ya? Donde también nosotros podemos tener que el vapor de agua, ¿cierto?, que también expulsan los gases, ¿cierto?, en este caso los volcanes, que expulsan también gases hacia la atmósfera, también permite, ¿cierto?, ya que el vapor de agua se expulse no solamente en el cráter, sino que también en las cercanías de la del volcán, ¿ya? Y de ahí también sale el tema de los geysers, ¿cierto? Y generalmente los geysers, ¿cierto?, se encuentran cerca del volcán, pero no en la misma cima del volcán. ¿Ok? De ahí también, ¿cierto?, sale el tema de las aguas termales, por ejemplo, ya, o las mismas termas, ¿cierto? Ya que utilizan esa agua de volcán, generalmente. Bueno, y la nube de ceniza, ¿cierto?, que es la más característica dentro de los volcanes, por lo menos en los tres estados de la materia, que es el estado gaseoso. De hecho, la nube de cenizas puede recorrer grandes distancias. Ahí tenemos una erupción que ocurre en nuestro país, ¿verdad? Y esa nube de cenizas, ¿verdad?, recorrió a Argentina, inclusive Brasil también. Entonces, la nube de cenizas obviamente va a recorrer muchos kilómetros a través del viento, por supuesto. ¿Ya? Ahora, estos son los tres tipos de materiales, perdón, básicos que expulsa un volcán. Alguien me podría después preguntar, pero ¿y la lava? La lava también sería relacionada junto con el estado líquido, en principio, ya porque la lava, ¿cierto?, es muy viscosa, entonces la lava estaría como entre el estado intermedio entre el sólido y el líquido, ya no alcanza a ser plasmático como tal, porque el plasma tiene que ver con cantidades muy grandes de energía, ya, pero sí, obviamente, alcanza, ¿cierto?, para estar en un estado intermedio. Ya, obviamente la lava, ¿cierto?, está muy caliente y uno no puede tocarla porque al tocarla podría inclusive hasta desintegrarse la piel, perdón, debido obviamente a la cantidad de calor, ¿cierto?, que emite obviamente la lava. ¿Ya? Pero tenemos los tres estados básicos, ¿cierto? Los piroclastos, el vapor de agua, ¿cierto?, la nube de cenizas. Ahora, yo les hablaba recién, ¿cierto?, de que la actividad volcánica, si bien provoca grandes daños al ambiente, y ahora vamos a ver el tema de las consecuencias como tal, ¿ya? Eh, También permite la renovación de la corteza, ¿cierto? Cuando el planeta se formó hace 4.500 millones de años aproximadamente, ¿verdad? Se fue renovando la corteza, ¿ok? Por ejemplo, nosotros cuando pisamos el suelo, no es el mismo suelo de hace 3.000, 4.000 millones de años atrás.
Y eso favoreció, ¿cierto?, las erupciones a que la Tierra se fuese renovando. De hecho, eso es lo que hace generalmente una erupción volcánica, renovar la Tierra, el suelo. Pero también contribuyen a la formación de los océanos. También la atmósfera se produjo por las erupciones volcánicas, más particularmente por las nubes de cenizas que se emitían en la atmósfera. ¿Ya? Por eso es que el componente más abundante de la atmósfera no es el oxígeno, como uno pensaría, sino que es el nitrógeno. ¿Ya? Porque la gran parte, ¿cierto?, de las erupciones volcánicas contiene nitrógeno dentro de sus materiales más importantes. Entonces, ese nitrógeno sube hacia la atmósfera y formó la capa gaseosa que después, por gravedad, ¿cierto?, fue atraída, ¿cierto?, hacia la misma Tierra y ahí se quedó prácticamente. Pero también, obviamente, más adelante vamos a trabajar, ¿cierto?, con videos relacionados a la misma atmósfera. ¿Ok? Pero estos dos fenómenos, tanto la formación de los océanos, ¿cierto? Pues después las corrientes de lava, ¿cierto? Se fueron solidificando y después apareció el agua en estado líquido, y también la formación de la atmósfera fueron vitales y son vitales, ¿cierto? Para la vida, ¿cierto? En nuestro planeta. Pensemos que la Tierra es el único planeta como tal, ¿cierto? Que puede albergar vida como tal, ¿ok? No, por ejemplo, los marcianos que aparecen en las películas, no, sino nosotros mismos, los animales, las aves, las plantas, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se produce una erupción? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es ese proceso? Por ejemplo, ahí, ¿cierto? El magma se acumula, ¿cierto? Y, como decía recién, ¿verdad? La presión interna en la cámara magmática debido a la subducción hace que ese magma se vaya hacia la superficie por la chimenea hasta llegar, ¿cierto?, a la parte más alta. Cuando un volcán en principio se forma, ¿verdad? O se produce, ya, y no tiene un cráter, se va a formar este agujero, ¿verdad? En la superficie. Debido a la misma presión interna que tiene también después la chimenea, va a salir este material volcánico por la superficie, que es el punto número 2, que va a expulsar los piroclastos, que va a expulsar la nube de cenizas, etc. Obviamente, cuando esa cantidad de energía se libera, va a quedar la forma, ¿cierto?, circunferencial, ¿verdad? O depende, ¿cierto?, de la cantidad de energía que haya liberado, ¿cierto? No todos los volcanes, como dije, van a tener erupciones exactamente iguales. Pensemos de que todos los volcanes son muy diferentes entre sí. ¿Ok? Una vez que el volcán, ¿cierto? El punto número 3, ¿cierto? Experimentó la erupción, se produce el cráter. Es decir, que si nos volvemos al tiempo, ¿cierto?, de la formación de nuestro planeta, los volcanes no existían como tal, sino que los volcanes cuando se produjeron, ¿verdad? Todos eran prácticamente montañas, ¿cierto? Y que debido a presiones internas con el magma, fue elevando, ¿cierto?, esa cantidad y formó lo que nosotros conocemos hoy día como los volcanes. Obviamente los volcanes se produjeron en las erupciones volcánicas, por tanto, sin las erupciones volcánicas nunca se pueden haber producido, obviamente, los volcanes como tal. Bien. Ahora, que una erupción puede ser más violenta o no, eso depende, como dije, netamente de la cantidad de energía que se libera. Igual que los sismos que vimos en el video anterior, ¿cierto? Que un sismo sea más grande o más fuerte, ¿cierto? En magnitud o en intensidad, depende también mucho de la cantidad de energía que se libera. Bien, ahora, ¿cuáles son algunas consecuencias? Por ejemplo, nosotros podemos tener que la ceniza, los piroclastos se pueden mezclar con la lluvia y el barro, y eso puede provocar impactos ambientales tanto en los mismos ecosistemas, ¿cierto? Como también en la gente que vive cerca. ¿Ya? O como también cierto, el turismo también se puede ver afectado. Muchas partes, por ejemplo, de nuestro país tienen zonas turísticas cerca de los volcanes. Por ejemplo, Pucón, ¿cierto? El mismo volcán Osorno, ¿cierto? Con Puerto Varas, ya el mismo Osorno, el lago Yanquihue, ¿cierto? Etcétera. Entonces, uno siempre tiene que estar siempre atento a todas las indicaciones que hay dentro de una evacuación, ¿cierto? Posible dentro de lo que es las erupciones volcánicas. Ya, aun cuando, por ejemplo, por lo menos acá donde yo vivo, por lo menos en el norte, ¿cierto?, de Chile, no hay un volcán como tal, ¿cierto?, sino que está más hacia el interior, ¿verdad? Igual uno, por ejemplo, puede estar vacacionando en el sur y hay una erupción volcánica y tiene que saber realmente lo que hay que hacer. Obviamente en el próximo video de esto voy a explicarles bien cómo son los pasos a seguir puntualmente. ¿Ya? Pero sí, las consecuencias, ¿cierto? Son grandes impactos ambientales que se están produciendo, ¿verdad? En estos puntos. ¿Ya? Disculpen, chiquillos. Ahí sí. Ahora sí. Vamos a ver un poquito las imágenes que relacionan, ¿cierto?, el tema de las consecuencias, ¿cierto?, el impacto ambiental que genera como tal, ¿cierto? Ahí tenemos imágenes, ¿verdad?, de la erupción del volcán Chaitén, el año 2006, si no me equivoco fue el 2006, ¿cierto?
Ya en el sur de nuestro país, ¿verdad? Se fijan que en la imagen superior, ¿verdad? Tenemos que las casas prácticamente quedaron enterradas, tanto con el barro, porque allá llueve mucho, ¿cierto? Y las cenizas, los mismos piroclastos se mezcló con ese barro y obviamente se empezó despacio a solidificar, que es lo que pasa generalmente cuando hay muchas lluvias, ¿cierto? Con el tema del barro. Hace poco, ¿cierto? ¿Verdad? Sabemos que por lo menos en el mes de julio, agosto 2023, en el que nos encontramos ahora, ¿cierto? Ya hubieron muchas lluvias y también eso provoca mucho barro. Entonces, ahí, por ejemplo, en el 2006, ¿verdad? También, cierto, hubo muchas, ciertas lluvias y obviamente, cierto, la ceniza se fue mezclando. Por ejemplo, en la otra imagen tenemos algunas vacas, cierto, que también murieron, ¿verdad? Por haber comido, cierto, estas plantas que estaban mezcladas con ceniza. Uno puede pensar que es nieve, pero no es nieve, son cenizas, ¿ya? Y eso también es un impacto ambiental grave, tanto en la flora como en la misma fauna, ¿cierto?, del lugar. Y abajo también, ¿cierto? Tenemos obviamente dentro de eh, eh, las cercanías del volcán Chaitén, ¿cierto? Ahí se ve una imagen que está mucho más cerca. Ahí, ¿cierto? Hay eh, un equipo, ¿cierto? De televisión, ¿cierto? De la televisión, ¿cierto? De acá de nuestro país, ¿cierto? De Chile, ya, y que está obviamente en el lugar cubriendo, ¿cierto? La noticia, ¿verdad? En esa época. Pero vemos el impacto, ¿cierto? Que pueda generar una erupción. Pero como les dije, las erupciones no se pueden evitar, ¿verdad? Las erupciones, ¿cierto? No se pueden tampoco, entre comillas, se pueden predecir, porque obviamente pueden haber ocurrido sismos en las cercanías, ¿cierto? En días previos o en semanas previas. Pero no es algo que se pueda evitar. Ya algo que uno puede decir, ah, ya, vamos, hoy día vamos a erupcionar, mañana no. No, tampoco se puede hacer eso. Entonces, son cosas que no pueden ser evitables. Se puede evitar, ¿cierto? Que la gente tenga problemas, eso se puede evitar, ¿cierto? Con la evacuación oportuna, pero no se puede evitar que estos erupcionen. Bien, ¿cuál es la importancia que tienen las erupciones volcánicas? ¿Cierto? La constante renovación de la corteza, ¿verdad? El tema de la formación de los océanos que vemos en esta parte, ¿cierto? También el tema de la atmósfera, para eso fue importante, ¿ok? ¿Cómo se produce, cierto? Vimos que la presión interna en la cámara magmática, ¿verdad? Aumenta y eso hace que se eleve, ¿cierto? Hacia al cráter, digamos como tal, y provoca la erupción y el volcán en sí. ¿Qué tipo de materiales expulsa un volcán durante una erupción? Vimos que son los tres estados básicos. Tenemos los piroclastos en estado sólido, el vapor de agua en estado líquido y la nube de cenizas, perdón, en estado gaseoso. También está la lava, ¿cierto? Que está en el estado intermedio entre el sólido y el líquido. ¿Y cuáles son las consecuencias de una erupción? Lo vimos recién, ¿cierto? Afecta a la flora, la fauna también, en la parte social, ¿cierto? A través del turismo, la gente queda sin sus casas, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? Así que nada más, espero que les haya gustado este video. Es un poquito más largo, lo sé, ¿cierto? Pero la idea es dejar bien en claro cómo son los volcanes, cómo entran en erupción, etcétera. Así que eso, espero que recomienden, ¿cierto? Como siempre les digo, este video para que llegue a mucha más gente que quiera aprender de física, tenga problemas, ¿cierto? En esa asignatura que, como yo siempre digo, es una asignatura complicada, por supuesto, ¿verdad? Pero que a la larga, ¿cierto? Estos videos ayudan a complementar lo que puedan estar viendo, ¿cierto? En sus diferentes colegios, ¿verdad? Y también a mis estudiantes, ¿cierto? Que ya conocen ya este canal y ya lo han visto bastantes veces y que les ha servido también en las pruebas para estudiar. Así que nada más, me despido, soy Diego, nos vemos en otro video más acá en Mundo Física Chile. Espero que estén bien y nada más, ¿cierto? Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.